Comienza a esta hora Voces del Poder, este espacio de cada mañana aquí en CNN Chile Radio, donde nuestros invitados analizan la contingencia política. Nos acompañan esta mañana Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo está, Ruth? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, tanto tiempo. Sí, tanto tiempo que no nos veíamos aquí de vuelta De vuelta en el panel. Gracias por estar con nosotros, Ruth. Bienvenida. Y Simón Ramírez, también secretario ejecutivo, pero del Frente Amplio, está con nosotros. ¿Cómo está, Simón? Muy bien. Bienvenido de vuelta también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros acá, nuevamente. por supuesto. Estábamos prestados por un tiempo. Sí, pues sí, en plenas campañas y con trabajo bien intenso. Bueno tenerlo de vuelta, gracias por estar aquí. Bueno, y ahora enfocado en la segunda vuelta presidencial, por supuesto, cada uno con sus candidatos y con sus roles respectivos en sus partidos, en un tramo bien relevante. Es corta esta campaña. Cortísima, 12 días. Vuelta, 12 claro, días. 12 días. Desde el domingo. 30 al 11. Ahí comienza la franja. Ahí el hay, 12. hay parte... Parte de la campaña, el despliegue en calle. El despliegue en Sí. calle. La ya. franja parte después. Si es que no La me equivoco. propaganda parte el 30. Ajá, Sí. el 30 de noviembre. Sí. O sea, hay poco tiempo y por eso mismo muchos gestos simbólicos o hitos políticos pueden ser bien relevantes. Y uno de esos ocurrió ayer con este encuentro del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast, el candidato republicano. Saca una declaración después el expresidente donde habla de cierta sintonía en algunos temas urgentes, llama a la unidad para enfrentar esos asuntos. No hay un apoyo explícito, pero se ha entendido que hay un respaldo del expresidente Eduardo Frei, sobre todo cuando criticó en su momento el apoyo que la DC le dio a Janet Jara. O sea, el asunto queda más o menos claro. Ruth, ¿cómo ven ustedes, cómo evalúan esta decisión que ha tomado Eduardo Frei de reunirse con José Antonio Kast? A ver, obviamente lo tomamos con mucha alegría, mucha humildad. Y lo entienden como un apoyo, ¿cierto? Mucha responsabilidad también, sí. Entendamos que en este periodo, aunque él quisiera llamar a votar, no se puede, estaría incumpliendo la norma. Pero, y además, la altura del cargo que él tiene. O del cargo que dejó, digamos, como expresidente, ellos tienen una manera diplomática de expresarse y de comunicarse muy distinta a la que podamos tener un civil ciudadano, digamos. Claro. Y en ese sentido, obviamente, se valora las palabras, se valora que él pueda encontrar en nuestro proyecto varios fundamentos, digamos, que son gravitantes para el futuro de nuestro país. Y en eso estamos muy contentos por este apoyo, porque además la figura que él encarna, el que él pueda decir, hoy no hay, o sea, traduciendo, digamos, su carta, sí, no hay ningún problema en votar por José Antonio Kast. Eso también nos abre un espacio, digamos, a un grupo que de repente nos veía con un poco de distancia, que está más en el centro político. De la exconcertación. Exacto. Simón, ¿cómo lo han visto ustedes? Sí, yo creo que es un gesto doloroso, obviamente por su imprudencia, por su deslealtad con una coalición de partidos que lo apoyó irrestrictamente, no una, sino 2 veces para que él pudiera ser candidato a presidente. El mismo Partido Comunista, hay declaraciones públicas del propio Frei diciendo la importancia de sumar al Partido Comunista dentro de su coalición, por ejemplo, cuando fue candidato por segunda vez. El 2009. Así es. Entonces, me parece que es una actuación muy imprudente y en ese sentido, al menos me quedo... Porque es una figura donde efectivamente tiene una estatura del cargo, fue expresidente, representa una coalición y evidentemente intenta de generar un movimiento que no corresponde a los acuerdos y a la articulación que ha generado esta amplia paraguas, digamos, de la izquierda y del progresismo, donde está su propio partido. Y en ese sentido me parece que las palabras del presidente de la Democracia Cristiana, que también fueron Francisco Huanchumilla, que fueron refrendadas también después por su secretaria general Alejandra Kraus, donde plantean que lesiona la memoria histórica del partido, que justamente ha estado siempre del lado de las políticas orientadas a mayor justicia social, a una opción preferencial por los sectores populares, por los pobres del país. Creo que hoy día, cuando tiene una disyuntiva que es o apoyar al candidato de la ultraderecha, que quiere hacer de Chile una sucursal de esta internacional de la ultraderecha a nivel global, y por el otro lado tiene una coalición amplia de partidos donde se plantea una propuesta de cambio, de justicia social, de progresismo para el país, creo que es una disyuntiva donde cualquier persona progresista o al menos de los partidos de este arco no tendría por dónde perderse. Ahora, me parece que es un movimiento que no mueve la aguja
En absoluto. Electoralmente no No, tiene en impacto, absoluto, en ¿no? absoluto. De hecho, yo creo que precisamente en los sectores más vinculados a la democracia cristiana lo que va a hacer es afianzar su posición hacia la candidatura de unidad de Janet Jara, que es lo que hemos visto también con la mayoría de los liderazgos de la democracia cristiana, incluso algunos Ahora, como Andrés Saldívar, otros que han salido a rechazar el gesto de Frey. Antes de darle la palabra a Ruth, de todas maneras, Simón, quizás electoralmente no tenga tanto efecto, pero ¿no puede esto abrir una puerta, un camino para que otras figuras vinculadas al mundo de la concertación terminen dando ese paso también? Yo creo que hoy día Eduardo Frei lo que representa, más que al mundo de la concertación, que yo lo hemos visto sistemáticamente haciendo amagos no amagos, sino que posicionando derechamente hace bastante rato hacia la derecha. Lo vimos en los 2 plebiscitos, lo hemos visto rechazando la candidatura a unidad hoy día y ahora apoyando a José Antonio Kast. Lo que representa hoy día más bien es también a una articulación empresarial que hoy día está bien sentada en los países comunistas de Asia y que tienen esta situación que es bien insostenible, que también representa muy claramente a la derecha del país, donde no tiene ningún problema en estar con los 2 pies puestos en China y dialogar con ese país comunista, digamos, pero que le entrega y le engorda bastante el bolsillo, pero acá les parece insólito apoyar una candidatura que proviene del Partido Comunista, pero que representa al arco más amplio de la izquierda del progresismo desde que tenemos democracia. Escuchemos a Ruth ahora. A ver, primero señalar que la democracia cristiana nace al alero de 3 pilares que son fundamentales para ellos. Uno que tiene que ver con su creencia en Dios, ¿cierto? Con este tema valórico, la democracia y también un poco la libertad económica, la libertad de expresión, cosas que no representan o que el Partido Comunista hoy día no representa. Y es por eso que se valora mucho el apoyo del presidente Frei, porque más allá de seguir una colectividad, él sigue sus convicciones y los principios en los cuales se funda su partido, en los cuales él creyó y defendió y ha defendido siempre. Y en esa línea, más allá del progresismo, hoy día lo que Chile necesita es progresar, necesita crecer. Vemos que la candidata Jara, por una parte, representa, ¿cierto?, la continuidad de un mal gobierno, de un gobierno además que ella ha tratado de despegarse. Ella también ha sido crítica con cómo se han llevado adelante políticas públicas de este gobierno, y José Antonio representa el cambio que hoy día todos los chilenos quieren y necesitan. Y a propósito de esos valores que encarna el proyecto de la ADC, ¿tú dirías que esos valores hoy día están mejor representados por José Antonio Kast que por Janet Jara? Efectivamente, hoy día están mucho más representados por lo que significa esta unidad a la cual nosotros hemos llamado, a esta amplitud de llegar a esta segunda vuelta con miradas distintas que no son solo republicanas. Pero no es lo que votó la mayoría de militantes de la ADC en todo caso, que le entregaron su apoyo a Janet Jara. Sí, pero cuando tú hablas con los DC históricos que hoy día no están en la ADC, o hablas con los expresidentes que fueron parte, ¿cierto?, de la dirigencia de este partido que lo llevó a esta concertación histórica, grandiosa, la que se vivió y de la cual este gobierno también tuvo mucha crítica de la concertación y también despegándose de ellos. Cuando tú hablas con los expresidentes, todos te dicen que no se sienten representados en la figura de Janet Jara, que ellos no votarían en ningún caso por la candidata oficialista porque va contrariamente a todo lo que ellos han defendido y han llevado adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que él ha sido muy valiente, más allá de la incomodidad que causa en Francisco Huenchumilla, que no es su presidente, pero todos sabemos que Francisco Huenchumilla hoy día está mucho más a la izquierda de la DC que en la misma DC. O sea, la DC terminó mutando como partido también. Sí, pero, ¿no? está muy hoy día camuflada o está muy bien vestida con otros roles o con otros proyectos políticos más que con el propio por el cual nació. ¿Simón? Sí, o sea, es que si nos vamos al origen de la ADC fue la que avanzó más fuertemente con la reforma agraria, fue el llamado a la Marcha de la Patria Joven, fue un partido que su declaración de principio originaria derechamente habla de que lo que busca es superar el capitalismo como modelo económico precisamente por la desigualdad que genera y el empobrecimiento que genera los sectores trabajadores del país. Entonces, pero lejos del camino marxista, digamos. No, y yo no veo ningún camino marxista en ninguna parte del digo, estamos remitiéndonos a los orígenes del partido. Lo que quiero decir es que siempre ha habido una opción por la justicia social. Y la opción por la justicia social
la representa hoy día el arco del progresismo, porque de hecho la derecha, y probablemente si uno se sienta a hablar con José Antonio Kast, nos va a decir que, o el Partido Republicano, que la justicia social es un concepto del cual no tenemos que ni siquiera remitirnos. Y a mí me parece que acá lo que finalmente hay es un ejemplo más de José Antonio Kast rindiéndole pleitesía a la élite económica, que es lo que representa hoy día el expresidente Eduardo Frei. Y porque hoy día, y eso me parece que es muy importante que los votantes lo entiendan, hoy día cuando tenemos una elección que se está jugando muy importantemente entre quienes defienden los intereses de la élite económica, de los más ricos, y los intereses de las familias trabajadoras, de la gente de esfuerzo, José Antonio Kast sistemáticamente ha sido un representante de los intereses de los sectores más ricos del país. Es el candidato de los sectores más ricos del país. Y uno lo ve cuando no tiene idea cómo resolver la crisis de seguridad, cuando no tiene idea cómo resolver la crisis de migración. Hoy día ya es derechamente vergonzoso escuchar a José Antonio Kast hablando de la crisis de migración. Tan vergonzoso como escucharlo hablar de cómo va a reducir los 6.000 millones de dólares del presupuesto sin tocar gasto social, porque se toca el gasto social. Han relativizado las 40 horas, han relativizado la indemnización por año de servicio, han relativizado el seguro social en la reforma de pensiones, que es lo que permite que los trabajadores puedan mejorar sus pensiones hoy. Y tienen a Quirós, sentado en su equipo económico, que fue el arquitecto del esquema de colusión de los pollos y las farmacias que afectó directamente los bolsillos de las familias trabajadoras y engordó el de los más ricos. Es el candidato de los ricos del país. Sí, yo solo quiero señalar con datos reales, digamos, porque la mentira tiene patas cortas, digamos. Nosotros, si ustedes revisan las últimas elecciones, el Partido Republicano en los sectores más acomodados, como dice Simón, en la élite y en los ricos, los empresarios, nosotros no tenemos alta votación, pero sí tenemos una muy alta votación en los sectores más vulnerables, en las comunas más populares. Y es ahí donde nosotros hemos hecho el trabajo y es ahí donde nosotros hemos estado en terreno, escuchando, poniendo oído a esas urgencias, esos dolores que lamentablemente este gobierno pudo haber hecho muy bien las cosas. Tenía el Congreso a disposición, tenía una oposición que le iba a colaborar en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, en materia de urgencias sociales, y vamos a estar siempre para colaborar en aquello, y así lo hicimos en muchas mesas en las cuales participamos. De hecho, yo misma trabajé 4 meses gratis para este gobierno para colaborar en un tema que era muy importante y muy relevante para mi región, digamos, pero voy a que nosotros hoy día hemos podido representar a esa población que hoy día está muy abandonada, que no se siente representada ni en políticas públicas, ni por las voces que salen, ¿cierto?, a hablar en nombre del pueblo, porque el pueblo finalmente fue utilizado para llegar a la moneda, pero no para hacerse cargo de las urgentes necesidades que tienen y que tenían. Vamos a seguir profundizando al regreso de la pausa sobre la campaña y otros aspectos también, los espacios de debate que se han abierto en esta segunda vuelta, y aquellos que se han cerrado también, ¿no?, a propósito de algunas definiciones de los candidatos. Ruth Hurtado y Simón Ramírez están con nosotros aquí en Voces del Poder. Pausa, 9:50, ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio, junto a nuestros panelistas invitados de hoy, Simón Ramírez y Ruth Hurtado. Están con nosotros esta mañana. Hablando de la segunda vuelta presidencial, vienen espacios de debate, están confirmada la participación en el debate de Archi y de Anatel, ¿cierto? Sí. Pero José Antonio Kast ha decidido y su equipo no participar en algunos espacios. Se lo ha reprochado abiertamente Janet Jara y el comando. Entiendo que el último espacio que declinaron la invitación fue Las Caras de la Moneda, ¿no?, de don Francisco, un programa que también hace o ha hecho habitualmente en contexto de segunda vuelta. ¿Es efectivo eso, Ruth, cierto? ¿José Antonio Kast no va a participar en ese programa? Entiendo que no va a participar. ¿Y a qué obedece esta estrategia de enfocarse solo en dos debates? Al inicio lo hablábamos, la campaña es muy corta, necesitamos estar en terreno.
Archi es muy importante porque efectivamente el último debate lo escucharon 5 millones de chilenos. Es el debate que más se escucha, por lo tanto vamos a estar ahí porque además llegan a radios AM que no están en la frecuencia normal, digamos. La cobertura es muy amplia. Es muy amplia. Y eso es muy importante para nosotros. Y además, como es tan corta la campaña, nosotros queremos estar en terreno. Cuando tú revisas la segunda vuelta 2021, 2017, 2013, te das cuenta que los únicos debates que existieron fueron Archi y Anatel. Por lo mismo, porque es muy corto el periodo. Sí vamos a estar mañana en el conversatorio en el Lugar de Cristo, porque para nosotros el tema de la pobreza y el desarrollo en Chile es muy importante. Y ese tema lo tomamos como una bandera de trabajo social, de urgencia social, de sacar a nuestro país de este estancamiento que ha hecho que hoy día muchos más chilenos estén bajo la línea de la pobreza. Y es por eso que mañana va a estar José Antonio en este conversatorio. Entiendo que también vayan a Jara, al Hogar de Cristo. Sí. Y estos temas para nosotros son relevantes porque hoy día no es solo la crisis de seguridad que estamos enfrentando, no es solo que las familias no alcancen a llegar a fin de mes, sino que hay familias que hoy día no alcanzan a iniciar el mes y que están muy necesitadas, y además de eso hay familias que hoy día están en una línea muy crítica en cuanto a los índices económicos y están muy abajo en la línea de la pobreza, y en eso necesitamos trabajar sobre todo con instituciones como el Hogar de Cristo, que han tenido un buen resultado en mejorar y en ayudar a muchas personas a salir de la situación de calle y de la pobreza. Volviendo al tema de los debates, Simón, ¿cómo ves ese punto? Lo que plantea Ruth, el privilegiar el terreno, en particular en la campaña de José Antonio. Sí, creo que la frivolidad con la que José Antonio Kast ha enfrentado los problemas más importantes de las familias de esfuerzo en Chile no resiste un análisis, una interrogación de periodistas serios. Es así de simple, y lo hemos visto, chapucear derechamente. Porque, por ejemplo, cuando dice que va a solucionar el problema de la migración irregular, gastando 300 millones de dólares en una cantidad de décadas que no resiste ningún análisis, y al mismo tiempo dice que hay que usar eficientemente los gastos del Estado, es frívolo. Y es frívolo porque cuando se hace eso, lo que se le está diciendo a las personas en materia de pobreza, en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, es que su problema no se va a solucionar. Y cuando no solucionamos el problema de la gente trabajadora en el país, que lo está pasando mal, le estamos diciendo que los condenamos a vivir en esa situación. Y esa frivolidad no ha resistido análisis. Lo hemos visto en materia económica, lo hemos visto, insisto, en que no se hace cargo de que su principal encargado económico fue una persona que se dedicó a pensar cómo las empresas de pollos y farmacias podían robarle plata a la gente. Buscar un esquema de colusión para que el mercado no funcionara, y eso era a costa de las personas de esfuerzo. Por el contrario, creo que Janet Jara ha desarrollado una propuesta sólida, orientada principalmente a responder a esas necesidades, considerando, incorporando también las buenas propuestas de las campañas que quedaron en primera vuelta, como por ejemplo la eliminación del IVA en los medicamentos. ¿Y no hay un punto en privilegiar el trabajo en terreno, que es lo que justifica Ruth y el mismo José Antonio Kast lo ha dicho? Sí, yo creo que, por supuesto, es importante. Ahora, lo que pasa es que estamos haciendo una falsa dicotomía, digamos, porque acá no tenemos una agenda llena de debates donde todos los días lo que van a hacer es debatir. Y además son debates, todo ello, abiertos a la ciudadanía, porque acá hay una diferencia. Cuando lo que ocurrió en primera vuelta, lo que intentaron hacer los candidatos de derecha fue ir a encerrarse en los salones del empresariado para debatir ahí frente a esa pequeña audiencia, y no hablándole al país. Hoy día yo creo que lo que se trata, y lo que ha estado haciendo la candidata Jara, es de caminar y mascar chicle a la vez. Hablarle a la ciudadanía, hablarle a Chile, responder a sus principales necesidades, urgencias, y al mismo tiempo estar en terreno recorriendo el país con sus distintos embajadores también, con los liderazgos políticos que la están apoyando a nivel nacional, y yo creo que eso es lo que va a ir rindiendo fruto. Yo creo que aquí hay dos ideas de cómo enfrentar la segunda vuelta. Por una parte, vimos a un comando de Janet Jara un poco desgranado, digamos, en donde le costó mucho ordenarse, recién se están ordenando, y a un comando del cual también soy parte, y trabajamos mucho en conjunto, en el cual nosotros ya teníamos pensada la segunda vuelta, porque nuestra aspiración era llegar al 14 de diciembre. Y en esa línea nosotros, antes de la segunda vuelta, antes del resultado, ya teníamos comprado pasajes para ir a la Araucanía, para ir a los ríos, y si no ganábamos, bueno, iríamos a dar las gracias, pero teníamos la convicción de que íbamos a pasar a la segunda vuelta, y fue así que
todavía no han pasado 2 semanas y José Antonio ha recorrido a lo menos 5 regiones, porque es importante volver a escuchar, es importante estar en terreno, es importante llegar a esos sectores rurales donde la televisión no llega porque te cortan la luz a cierta hora del día y lamentablemente en la noche, cuando tú revisas la audiencia de los debates, tampoco es una gran audiencia y le habla solo a un público más político en estos debates. Antes que se nos vaya el tiempo, quería preguntarles también respecto a las definiciones que ha hecho el Partido de la Gente, y Pamela Giles en particular habló que iba a hacer oposición y que le iba a hacer la vida imposible a José Antonio Kast si llegaba al gobierno. Pero borraron toda la primera frase. Pero algunos diputados del PDG han tomado distancia también de esos dichos de Pamela Giles. ¿Cómo ven ustedes, Ruth, y luego Simón, la forma en la que se está moviendo el PDG antes de la segunda vuelta? Evidentemente esa frase fue mucho más sabrosa, digamos, pero ella previamente también tuvo palabras de buena crianza hacia José Antonio y también previamente a la primera vuelta. Obviamente que si tú vas a hacer un mal gobierno, vas a tener a personas que aunque sean del oficialismo o que se declaren opositores a este gobierno hoy día actualmente, que van a hacer oposición a lo que tú hagas si lo haces mal. Ella decía, si toman malas decisiones, si no escuchan a la gente, obviamente vamos a ser opositores. Y yo estoy segura que Pamela Giles va en algún minuto también quizás a llamar a votar por Kast o al menos a ser un poco más neutral en este sentido. ¿Qué esperarían ustedes? Y del PDG hemos tenido, yo estoy de coordinadora y de enlace con los alcaldes a nivel nacional. Tenemos algunos alcaldes ya en este equipo, algunos alcaldes que fueron de independientes apoyados por el Partido de la Gente, algunos de C, a un socialista también colaborando. ¿Socialista? Sí, un ex socialista colaborando en ¿Qué alcalde? Le digo, ¿O de qué comuna? Te puedo enviar el nombre porque todavía no me lo sé todo, son 130 alcaldes, entonces... Llamativo eso. Sí, pero hay 2 alcaldes ex-socialista. Ex-socialista puede ser, ¿no? Por ahí va. Pero tenemos una mixtura de personas que nos han ido apoyando, demócratas, amarillos que se han ido sumando y la verdad es que yo creo que para quienes votaron o no votaron a Janet Jara en primera vuelta, va a ser muy difícil apoyarla en una segunda vuelta porque su programa de gobierno no cambia. En cambio, el programa de José Antonio sí se asimila mucho a algunos de los que perdieron en primera vuelta. Simón, cerramos con tu visión sobre Menos lo que está Arteo, haciendo el PDG, Yo las definiciones en particular. distinguirían 3 cosas. Primero, Pamela Giles, evidentemente ella de generar estas situaciones caóticas es algo que le renta políticamente y ella ha crecido políticamente precisamente a través de hacer este tipo de declaraciones que inmediatamente los parlamentarios de su nuevo partido la desmienten o generan esta diferencia. Entonces, el segundo nivel es el Partido de la Gente. Y el Partido de la Gente es un partido que se está formando, que yo creo que hay que respetarlo como partido. Efectivamente, lograron representar una sensibilidad en Chile que no estaba adecuadamente representada y eso nos interpela a todos. Y en tercer lugar están los votantes del Partido de la Gente. Y ahí es donde a nosotros nos interesa hablarles más directamente, porque ellos no tienen candidato hoy día y hoy día tenemos 2 candidatos. Ellos han planteado abiertamente, en general, el votante del Partido de la Gente que rechaza las políticas orientadas a fortalecer y a defender a la élite económica y buscan políticas que permitan mejorar o le den mayor perspectiva a la gente de esfuerzo, a la gente trabajadora. Y la candidatura de Janet Jara ha representado precisamente eso, y como decía, incorporando propuestas de Franco Parisi, pero además con propuestas como el ingreso vital, la reducción de las cuentas de la luz, el apoyo económico a las cuidadoras, el hipotecazo para los jóvenes. ¿Y eso le va a hacer sentido a los parlamentarios del PDG? Es que le va a tener que hacer votantes. sentido a los votantes del PDG y los votantes también que pueden haber ido por Evelyn Matei y los votantes que pueden haber ido por todos los otros candidatos. Si acá la elección es por el presidente de Chile, presidenta de Chile, que requiere 50+1 y por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy día no es hablarle a Pamela Giles, lo que tenemos que hacer es hablarle a Chile, a las familias de esfuerzo, a las familias trabajadoras y poder responder a sus necesidades. Y acá hay 2 candidatos, el candidato de la élite económica y una candidata del Chile de esfuerzo, que es Janet Jara, y con eso creemos que es importante poder comunicarlo adecuadamente a las personas que están buscando personas, políticos que representen a la gente de esfuerzo. El candidato al que lo votan los sectores más vulnerables, el candidato que ha tenido mayor votación en las comunas pobres y populares, ese es el candidato que hoy día ha sido preferencia para enfrentar esta segunda vuelta y esperamos que todos los chilenos se puedan sumar. Los votos se buscan en la calle, no en paneles probablemente de conversación. Ahí tenemos varios voceros nosotros en distintos paneles y somos parte de eso, pero hoy día el trabajo se hace en la calle. Queremos tener un presidente de terreno. Ruth Hurtado y Simón Ramírez con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Simón. Gracias, Ruth, por acompañarnos esta mañana.
Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 2 minutos. Ya volvemos, seguimos con más de CNN Chile Radio.